Sí, Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, gracias Dios, porque nos permites acercarnos ahora a tu palabra para aprender un poco más, para conocerte mejor. Dios, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, permítenos el tener esta capacidad de conocerte, de entenderte, para poder obedecerte de una mucho mejor manera. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para conocer un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 42, segunda de Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 11. Perdonando a los agresores. Así es como se titula nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien. En esta sección, Pablo no solamente nos aclara el motivo por el que dejó pasar la oportunidad de ir a Corintio, sino que les escribe acerca de un problema que tuvieron directamente con él y nos enseña la manera de tratar con dichos conflictos dentro de la iglesia. Algo de lo que tú y yo debemos estar seguros es de que dentro de la iglesia habrá problemas, habrá conflictos, habrá malos entendidos. El problema no es el problema, sino la manera en que enfrentamos y resolvemos dichos problemas. Y el día de hoy vamos a mirar cómo es que Pablo resuelve estos conflictos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo tomó la decisión de no ir a Corinto? Porque no deseaba poner triste a la iglesia. Pero, ¿por qué la pondría triste? Porque él estaba triste. Y en ese estado lo único que podría ministrar es tristeza y no de parte de Dios. Así que tomó la decisión de no ir hasta no estar en mejor estado. Lo que nos habla de lo importante que es el que ministra, el pastor, el maestro, el profeta, apóstol, evangelista, se encuentra en las condiciones óptimas para hacerlo, ya que su estado de ánimo definitivamente afectará a la iglesia. ¿Qué se debe hacer si la persona no está en óptimas condiciones? Bueno, pues no debemos olvidarnos que los que ministran no son superhombres, están propensos, tan propensos como cualquiera de nosotros a pasar por problemas, por dificultades, por situaciones difíciles que les afectan y que por consiguiente afectan a la iglesia como le pasó a Pablo. De manera que lo más conveniente es que la persona no ministre por un tiempo y se le dé la oportunidad al liderazgo de la iglesia el hacerlo. Quizás sea el momento de que el ministro tome un descanso a manera de vacaciones. ¿Por qué no? ¿Ok? Muy bien. Verso 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé?
¿qué pasaría si Pablo los entristeciera? Estando todos tristes no habría quien alegrara al otro. Eso es lo que nos está diciendo. Pero esto nos habla de cómo debiera funcionar de manera correcta la iglesia, donde los alegres deberían ministrar a los tristes para sacarlos de su tristeza, donde los que ya pasaron por dificultades deberían ministrar a los que las tienen para animarlos, donde los que han sufrido pérdidas son los más indicados para ministrar a aquellos que las están padeciendo. Es decir, como un cuerpo en Cristo estamos para ayudarnos y ministrarnos los unos a los otros y de esa manera sobrellevar las cargas. Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Necesitamos entender nuestro papel, nuestra función dentro de la iglesia. Ciertamente, el que normalmente ministra la palabra y da la consejería es el pastor y los siervos que se encuentran a cargo de esto. Pero eso no quiere decir que yo soy solamente un observador de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Mi papel, mi función dentro de la iglesia es ministrar a los tristes para sacarlos de su tristeza si yo estoy alegre. Si yo veo a aquellos que tienen dificultad, necesito acercarme a ellos para animarlos, porque yo también he pasado por dificultades y entiendo por lo que ellos están atravesando. Donde si yo he sufrido pérdidas, soy la persona idónea para acercarme a aquellos que las están padeciendo, para que no se entristezcan en sobremanera. Es decir, estamos para ayudarnos y ministrarnos los unos a los otros. ¿Ok? Muy bien. Verso 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien, ¿qué fue lo que motivó la carta de Pablo? Al final nos lo dice, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El gran amor que Pablo sentía por la iglesia. De manera que no escribía para reclamarles o echarles en cara algo, no, sino para que supieran que les amaba a pesar del conflicto que se había llevado a cabo entre ellos. ¿Quiénes ellos? Bueno, cuando escribe de aquellos que debieran ser motivo de gozo, nos deja mirar que con toda seguridad en su primera visita, cuando iba a Macedonia, tuvo conflictos, tuvo enfrentamientos con aquellos que buscaban dividir a la iglesia. Recordemos que uno de los graves problemas que sufría Corinto era esa división que había dentro de ellos, lo que provocó mucha angustia y lo llevó a escribirles para que no pensaran que ese problema los había dividido, los había separado, sino por el contrario, para que supieran que los seguía amando. Y es que, querido, una división no se soluciona con otra división, así como un error no se corrige con otro. En algunos deportes los árbitros tratan de compensar sus errores no marcando alguna falta cometida por el equipo afectado, pero lo único que consiguen es equivocarse 2 veces. Pablo, perfectamente consciente de esto, no desea que los de Corinto piensen que el conflicto que tuvieron con él por causa de la manera en que la iglesia se estaba dividiendo provocaría una división entre ellos. Por eso les escribe para reiterarles que los ama. Que los ama. Vamos a mirar el siguiente comentario. Pablo no disfruta reprendiendo a sus amigos y seguidores, sino que está bastante preocupado por ellos, por lo que los confronta con sus acciones equivocadas. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Algunas veces nuestros amigos optan por decisiones que sabemos que son erróneas. Si las pasamos por alto y dejamos que sigan adelante,
no les estamos mostrando amor. El amor implica manifestar sinceramente nuestra preocupación a fin de que sean y hagan lo mejor para Dios. Cuando no brindamos ayuda, mostramos que estamos más preocupados con lo que podría pasarnos que con lo que les podría pasar a ellos. Muy bien. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahora Pablo está apelando a la unidad de la iglesia en la que si un miembro de ella se duele, todos se duelen con él. De manera que la tristeza que él experimenta no solo él la está pasando, sino en realidad toda la iglesia la experimenta, toda la iglesia se ve afectada por ella. Pero lo que es necesario señalar es que aunque apunta a una persona en específico, no da el nombre de la persona. Algo que el hermano definitivamente debió agradecer, pero que nos habla de la manera en que estos asuntos de disciplina se deben tratar. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Con suma discreción. Aunque era un secreto a voces, porque todos le conocían, pero si todos lo conocían, ¿por qué mencionarlo? ¿Por qué hacer que su nombre traspase las fronteras del tiempo y se conozca hasta el día de hoy? ¿Por qué mencionarlo? Aprendamos, hermanos, aprendamos. Ahora, vamos a ver el siguiente comentario. Si alguno me ha causado tristeza, la construcción griega de esta cláusula supone que la condición es verdadera. Pablo reconoce la realidad de la ofensa y su efecto continúa en la iglesia, no en él. Con su renuncia a cualquier tipo de venganza personal, él procuró suavizar la acusación contra el ofensor penitente y permitir que la iglesia lidiara de manera objetiva con él y con los que se habían puesto de acuerdo con él, sin tener en cuenta el agravio o la ofensa personal de Pablo. Es decir, él no le iba a echar más fuego, ¿verdad? No iba a cooperar para que esto se hiciera más grande, sino por el contrario. ¿Ok? Muy bien. Verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese conflicto originado por una persona que con toda seguridad arrastró a muchos de la iglesia, ya había sido juzgado y reprendido por la iglesia y Pablo les dice que ya basta, que ha sido suficiente, que ya era tiempo de perdonar y consolar a la persona que había sido disciplinada. Porque el objetivo de la disciplina no es destruir a la persona, sino restaurarle. Y esto nos deja ver los grandes errores que se pueden cometer al ministrar disciplina en la iglesia. El primero es ser demasiado permisivos con el pecado y no corregir los errores. Aquí tenemos a todas esas iglesias, ¿verdad?, que no quieren hablar del error, del pecado, que bueno, pues hay Dios y el Espíritu Santo que lidien con eso, ¿verdad? Eso sería un grave error. Y segundo, ser demasiado estrictos y no perdonar. Es decir, ponernos en ambos extremos de la balanza. Ahora, todos conocemos iglesias tan light, que pareciera que no hay autoridad que las discipline en ellas, donde sus feligreses, congregantes, sus miembros, se comportan con tanta carnalidad que pareciera que no solo todo les es lícito, sino que nadie les habla de lo que no les conviene. Pero también, de verdad, también conocemos a esas iglesias que son tan estrictas que para ellas todo es pecado y lo que es peor, no están dispuestas a perdonar al pecador que se arrepiente. ¿Qué necesitamos? Equilibrio. Entender el verdadero propósito de la disciplina, que no es destruir al que falla, sino restaurarle con espíritu de mansedumbre. Miren, vamos a ver
Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en alguna falla, en algún error, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no es apedréenlo hasta matarlo. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti, júzgale como te gustaría que tú fueras juzgado en determinado momento. Acércate a él como te gustaría que se acercaran a ti cuando fallas. Acércate para restaurar, no para matar, no para dar el tiro de gracia, no para acabártelo, sino para restaurarle como a ti te gustaría que lo hicieran cuando fallas. Verso 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué es lo que debería motivarnos a corregir al hermano? ¿Será que hemos sido designados por el Espíritu Santo como guardadores de la santidad en la iglesia? ¿Tomaremos el lugar del Espíritu para señalar y redarguir a los hermanos que se equivocan? Pues claro que no. La verdadera motivación para acercarnos a una persona y tratar de ayudarle a superar sus faltas, sus errores, su pecado, debería ser el que amamos a la persona y sabemos lo dañino que resultará en contra de ella lo que está haciendo en primer lugar. Porque el pecado al primero que afecta es al que lo practica, al que lo lleva a cabo, al que lo comete. Pero ciertamente la iglesia también se verá afectada por su pecado. Pero la motivación principal es ayudarla a ella. ¿Por qué? Porque la amamos. Porque la amamos y no deseamos verla pagando las consecuencias de su extravío. Sencillo, ¿no es cierto? Pablo no solamente les recuerda esto, sino que también les dice que al atender a su petición, al hacerlo, probarán que son obedientes en todo, porque no es fácil, porque no es simple, porque no es sencillo para muchos, pero de esta manera probarán que son obedientes en todo, no solo en disciplinar, sino en restaurar a la persona. No solo en disciplinar, sino en restaurar a la persona. ¿Ok? Muy bien, verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y antes de comentar, vamos a leer el siguiente comentario. Pablo no deseaba destruir a la persona, aunque en un tiempo había estado en contra de Pablo. El apóstol enfatiza su perdón personal y el hecho de que la manera en que la iglesia procedería serviría para poner a prueba la obediencia de ellos. Aquí hay una lección sobre la disciplina cuyo propósito es encaminar a la persona a vivir una vida moral o espiritual, y una vez logrado ese propósito, queda en manos de la iglesia la restauración. Al verdadero creyente no le complace ser separado de la comunidad de la fe, ya que le hace falta el apoyo y compañerismo del grupo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, regresando a nuestro verso, esto que está hablando el apóstol Pablo cuando dice yo también, a quien ustedes perdonan, yo también lo perdono, y si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo, ¿sí? Esto nos da pie para hablar brevemente de la importancia del perdón. Y quizás la pregunta a responder es, ¿para quién es más importante el perdón? ¿Para el que ofende o para el ofendido? ¿Para el que agravia o para el agraviado? Sabemos que no es para el que ofende, sino para aquel que ha sufrido la ofensa, el agravio. Pues de esa manera no se verá atado al pecado del que lo ofendió, cayendo también él en pecado. Miren, piense en la persona que habló mal de usted. Piense en ella. ¿Cree que a ella le interesa que la perdone? Sea sincero. ¿Cree que a ella le interesa que le perdone? Claro que no. Claro que no.
Entonces, el no hacerlo, el no perdonarle a la única persona que está afectando es a usted. La única persona que se enoja, la única persona que se decepciona, la única persona que se entristece, que se contrista, eres tú, querido, eres tú. ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me arranco esto? Perdonando. Perdonando. Esto es lo que nos enseña el apóstol. Perdonando. Y ahora Pablo nos dice, además, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí surge una pregunta. ¿De qué manera Satanás sacará provecho? ¿De qué manera Satanás sacará ventaja de una situación de disciplina? Piénsalo un instante. ¿De qué manera? Tergiversando. Tergiversando el propósito de la misma. ¿Cómo? Haciéndole creer a la persona que está en disciplina que se le disciplinó para destruirle y no para restaurarle. Que el único propósito era exhibirle para infundir temor en los demás y así mantener controlado al grupo. Haciéndole creer que aunque todos fallan, a la única que castigan es a ella. Entonces, ¿cómo evitamos que gane ventaja sin dejar de disciplinar? ¿Cómo le hacemos para que el diablo no gane ventaja? Pero tampoco podemos dejar de disciplinar a las personas. Enseñándole a la iglesia el verdadero propósito de ella. Que no se disciplina a la gente para hacerle daño, tampoco para exhibirla o destruirla, no, sino que se hace porque se le ama y se desea que pueda ser restaurada. Y esto se tiene que enseñar a toda la iglesia para que, número uno, el que es disciplinado, ¿verdad?, no tergiverse el propósito de la disciplina y no crea que se hace única y exclusivamente con él, y para que aquellos que están del otro lado viendo cómo se disciplina, no crean que ellos son mejores que el que está siendo disciplinado. ¿Ok? Ahora, esto es lo que nos enseña el escritor de Hebreos también. Hebreos capítulo 12, verso 6, pasaje bien conocido por todos nosotros, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hace el Señor? Disciplina al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entendemos que cuando se esté en disciplina, no sea muy claro el propósito de ella. En verdad lo entendemos. Sí, que nos han disciplinado y que en ese momento, en ese instante que hemos sido puestos en disciplina, que se nos pidió el no compartir, el no ministrar, que se nos apartó del cargo, en fin, esto depende mucho de las restricciones, ¿verdad?, del lugar y la posición que yo esté ocupando dentro de la iglesia, y bueno, pero que se me esté disciplinando. A lo mejor en ese instante, en ese momento, no entiendo el propósito de ella. Pero el fruto de la disciplina se verá, Solo es cuestión de tiempo. Así que, aunque no entendamos, seamos pacientes. Seamos pacientes. Vamos a terminar con el siguiente comentario. Empleamos la disciplina en la iglesia a fin de mantenerla pura y ayudar a que la gente tome el camino del arrepentimiento. Pero Satanás procura causar daño a la iglesia mediante la tentación que usa la disciplina que no perdona. Esto motiva que aquellos que aplican la disciplina se gloríen de su pureza y origina en el disciplinado odio y hasta un alejamiento definitivo de la iglesia. Debemos recordar que nuestro propósito con la disciplina es restaurar a una persona a la comunión, no destruirla.
Debemos cuidar que la ira personal no tome forma de disciplina de la iglesia. Wow. Ahí, en tu lugar y con esto en mente, por favor, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, el hablar de estos temas, el hablar de la disciplina, el hablar del agravio, el hablar de las fallas, de las faltas, de los que fallan y de los que faltan, de los que fallamos y faltamos. Señor, nunca ha sido fácil, nunca ha sido simple, nunca ha sido sencillo. Tanto para el que recibe la falta como para aquel que la comete. Señor, necesitamos, en verdad necesitamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos aprender acerca de estos temas. Entender que el tiempo de las cruzadas y de castigar a los pecadores hasta la muerte fue un tiempo en la historia vergonzosa de la iglesia, pero que no es lo que el día de hoy deberíamos estar haciendo, simplemente porque no está de acuerdo con tu voluntad. Y que tampoco fuimos llamados para hacernos de la vista gorda y no mirar los pecados y las fallas y las faltas de los que están a nuestro alrededor. O mirarnos y encogernos los hombros y decir, pues a mí qué me importa, ya que se arregle con su Señor. Dios, ambas actitudes hablan de esa falta de amor de los unos para con los otros. Ese amor que tú dijiste que sería, por el cual seríamos reconocidos en medio de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, permite que podamos aprender de estos temas y sobre todo que los podamos poner en práctica, en buena práctica. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado. Solo te recuerdo que nos escuchamos todos los días por medio del devocional. Día domingo tenemos nuestra enseñanza, ¿verdad? Nuestra homilía dominical. Y los lunes recibimos nuestro estudio. Que el Señor te siga bendiciendo.